En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está tratando de enseñarnos Juan? ¿Qué está tratando de explicarnos el apóstol Juan cuando nos dice en el principio era el Verbo? Juan el apóstol quiere presentarnos al Verbo de Dios, así como presentó al Cordero de Dios. Juan en una ocasión dice: he ahí el Cordero de Dios. Del Cordero de Dios hablaremos otro día, pero hablemos hoy del Verbo de Dios. Ese Verbo, que también es el Cordero, es Jesucristo. Porque Juan dice: en el principio era el Verbo. Y sigue diciendo: el mundo fue hecho por Él, el Verbo. Todas las cosas fueron hechas por Él, el Verbo. Sigue hablando del Verbo de Dios, que es Jesús. Pablo también escribe y nos dice: en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, ¿en quién? En Jesús. Entonces, tanto Juan como Pablo nos están explicando que Jesús, el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que es hecho hubiera sido hecho si no fuera por Él. Entonces, la vida en esta tierra se debe a Jesús, a Jesucristo. Si recordamos las palabras de Juan cuando dice: todas las cosas fueron hechas por Él, y las comparamos con lo que nos dice el Génesis, porque el Génesis dice: produzca la tierra. Se está ampliando el verbo, producir. Produzca la tierra hierba verde. Produzca la tierra fruto, verbo, producir, verbo, crear. Entonces, Génesis, Juan y Pablo nos están diciendo y recordando que Él es el creador de esta tierra. Ese mismo verbo que creó todas las cosas, cuando vino a esta tierra y caminó sobre esta tierra, siguió creando, siguió transformando. Mateo nos cuenta que en una ocasión trajeron a Jesús muchas personas atormentadas por espíritus malos. También trajeron personas que estaban enfermas. Y dice Mateo: por la palabra de Jesús, por la palabra, el Verbo, fueron liberadas aquellas personas que tenían espíritus malos. Por la palabra, por el Verbo de Jesús, también fueron sanadas las personas que estaban enfermas. ¿A qué nos lleva esto? Jesús es el Verbo. Jesús es la acción y el movimiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que conocer a Jesús. Porque nos dice Pablo también: Él es la imagen del Dios invisible. Sí, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es la imagen? Cuando tú vas a sacar un documento, tu DPI, tu cédula, tu pasaporte, en ese documento ponen una imagen.
No te ponen a ti, no te pueden poner a ti en ese documento, pero ponen una imagen. Cuando tú presentas ese documento, comparan la imagen con el original. Si la imagen no es igual al original, te dicen, este pasaporte, este documento no sirve. Jesús es la imagen. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres conocer a Dios? Tienes que ver la imagen. Tienes que ver a Jesús. Porque Él es el representante legal. Él es el documento legal de Dios en esta tierra. ¿Y sabes algo más? El apóstol Pablo nos dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir que en Él subsisten todas las cosas? Quiere decir que Él, el Verbo de Dios, sostiene todo, sostiene la vida, sostiene tu vida. Quiere decir que hasta el día de hoy, por Él, tú estás de pie y te mantienes. Si eres cristiano, esa es nuestra confianza, que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar porque te está sosteniendo. Si no eres cristiano, es un buen momento para decirle al Verbo de Dios que sostenga, que transforme tu vida. Recuerda, Él es el Verbo, Él es la palabra. Y la misma Biblia enseña, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo material, sino de toda palabra, verbo, palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra es Cristo. El Verbo de Dios es Cristo, el que sostiene, el que da vida. Aférrate a Cristo, aférrate a la palabra y verás que tu vida es sostenida, cambiada y transformada por la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda que quien sostiene tu vida es la palabra, es el Verbo y el Verbo es Cristo. Aférrate a Él y no te sueltes.